Durante los últimos programas hemos estado meditando sobre probablemente el salmo más conocido por todos nosotros, que es el Salmo 23, también conocido como el Salmo del Pastor. Bien, hoy nos toca detenernos en la segunda parte del verso 3 y el verso 4 que dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Como la mayoría ya sabe, David, que es el autor de este salmo, él fue en un tiempo de su vida pastor de ovejas y compara su relación con Dios con la relación que el pastor tenía con sus ovejas. Y entonces todo este salmo está impregnado justamente de ese sentimiento, el sentimiento del pastor que va llevando las ovejas a los delicados pastos y a las aguas de reposo y que les da ánimo. De eso fue lo que estuvimos hablando el programa recién pasado. Y hemos visto cómo realmente el Señor siempre está con nosotros y nos está diciendo, no estés afanado ni turbado, puedes confiar y descansar en mí. Y fíjese que esta es una de las cosas más difíciles de toda la vida cristiana. El descansar en que Dios está presente en nuestras vidas y que por ende no tenemos que afanarnos ni turbarnos. El Señor en cierta ocasión hizo una comparación que en su momento era una figura humorística y que la hemos leído tantas veces que finalmente no vemos como algo humorístico, ¿no es cierto? Si hay algo que se repite mucho, bueno, finalmente va perdiendo su humor. Pero Jesús dijo, ¿quién podrá por más que se esfuerce añadir a su estatura un codo? Esto resultó jocoso en su momento. Es decir, quien que es bajo de estatura, por más que se esfuerce, no va a tener 50 centímetros más de altura. Es decir, hay cosas que están determinadas ya por Dios, que no dependen del esfuerzo del ser humano. Hay cosas, por lo tanto, por las cuales nos debemos esforzar y hay cosas por las que debemos simplemente descansar en el Señor porque están más allá de nuestras posibilidades. Y luego de darnos el Señor estas seguridades de que nos va a llevar a lugares de reposo, que va a proveer lo que necesitamos, que va a confortarnos interiormente, que va a darnos la fuerza para seguir adelante, llegamos a esta porción que hemos leído el día de hoy. El pastor nos va guiando y nos va llevando por sendas de justicia. Y fíjese que esto es muy interesante porque está diciendo que nos va a guiar en nuestra vida espiritual, pero nos va a llevar no por cualquier lado, sino por las sendas de justicia. Ahora usted se preguntará, ¿qué son las sendas de justicia? Son las sendas de rectitud, las sendas de honestidad, las sendas de la buena conducta. Y se da el caso de que este camino de justicia no es el más transitado en este momento en nuestra sociedad. En general, la justicia se está desvalorizando cada vez más en nuestra sociedad, en nuestro país. Pareciera ser que no se puede tocar la corrupción, que todo se acomoda, que todo se negocia, que los poderosos siempre van a salir bien parados. Y esto es muy pernicioso, muy dañino para la vida nuestra y para la vida de la gente común. ¿Por qué? Porque cuando vemos todo esto, cuando vemos las grandes injusticias de la sociedad, cuando vemos que hay personas y cosas que son intocables, finalmente todo esto va minando nuestro sentido de justicia. Perdemos nuestro sentido de justicia y nos vamos conformando con que no hay justicia y aparecen frases hechas que todos conocemos como aquellas que dicen que ahora roben otros, a otros le toca robar.
o que estos roban, pero igual hacen cosas buenas. Entonces vamos aprobando el robo, la injusticia. Esto no tiene vuelta. Si todos roban, ¿qué más da? Yo robo también. Y vamos conformando una cultura de la corrupción y de la deshonestidad. Nos vamos acomodando a la injusticia imperante. Lentamente la persona se va moldeando a esto. Y entonces empezamos a caminar el camino de que todos caminan. El empleado va, se sienta en su escritorio y resulta que necesita un cuaderno, toma un cuaderno de la empresa y se lo lleva a su casa, porque después de todo, todos roban y esto es mínimo. ¿Qué es un cuaderno para una empresa tan grande? Y entonces se va carcomiendo el sentido de justicia, el sentido de la honestidad. Empiezo de a poco a darme ciertas licencias, porque después de todo nadie respeta las leyes. Nos indignamos frente a la justicia y una de las cosas más tremendas es que no nos indignamos frente a la injusticia. Porque la justicia tiene que mover nuestros corazones siempre. Si tenemos que indignarnos, que sea frente a la injusticia. Porque cuando nos indignamos frente a la injusticia, significa que estamos moralmente sanos. Cuando no nos indigna la injusticia y ya empezamos a encontrar todo normal, es porque nos hemos enfermado espiritualmente y estamos enfermos porque ya toleramos cualquier cosa. Pero cuando vemos una injusticia y hervimos por dentro, entonces en ese momento tenemos que entender de que es un síntoma de que estamos sanos moralmente porque no estamos tolerando la injusticia. Por eso, cada día tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Cada día tenemos que transitar por este camino de justicia que Él nos va entregando, este camino de rectitud, este camino de honestidad, este camino de honradez, de todo lo que sabemos es la justicia. Cada día tengo que preguntarme qué camino tengo que seguir, cuál es el camino más apropiado, cuál es el camino que me va mostrando el Señor. Como cristianos tenemos que seguirle a Él. El Señor dijo, yo soy el camino. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que el Señor Jesús sea el camino? Que Él va marcando el rumbo, que Él nos va mostrando el camino de rectitud, el camino aprobado por Dios, Él lo va marcando. Y alguien dirá, pero ese camino es muy poco transitado. Ese camino no es muy popular. No importa que sea poco transitado o impopular. El asunto es, ese es el camino que me está indicando el pastor. Ese es el camino por donde va Dios. Y si Dios va por allí, yo tengo la necesidad y la responsabilidad de transitar por él. No importa lo que pase a mi alrededor. Siempre nos ha de guiar el Señor por caminos de justicia. Y los caminos del Señor son siempre caminos de bendición para la vida. A veces, sin embargo, cuando llegamos, después de hablar de los caminos de justicia, nos dice David algo muy interesante, que es muy importante tenerlo en cuenta en este tiempo. Él nos dice que en lugares de delicados pastos nos hará descansar y que junto a aguas de reposo nos pastoreará y confortará nuestra alma. Y entonces nosotros quedamos felices con esa parte del Salmo. Pero hay una parte donde nos confronta con la realidad del mundo en que vivimos. Él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Dios, estarás conmigo. Y esto habla del realismo de David. Porque un cristiano, déjeme decirle, tarde o temprano tiene que pasar por valles de sombra de muerte. En algún momento de su existencia va a experimentar tiempos de adversidad para su vida. Y no se está refiriendo a una muerte en sí, sino a esas zonas oscuras de la vida donde perdemos la fortaleza física, donde pareciera ser que todo nos está ahogando, que esos son los valles de sombra, de muerte de las cuales habla David. Los pastores sabían cuál era el valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque en Israel, que era donde David era pastor,
Es una zona altamente desértica. Y entonces cuando hay lluvia, se forman torrentes en los valles, pero después la mayor parte del año esos lugares se secan y queda marcado el lecho donde alguna vez corrió agua, nada más. Y para llegar a los pastos verdes, el pastor tenía que hacer bajar a las ovejas por esos valles. Y resulta que esos valles son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque en ese lugar también iban las fieras para saciar su sed. Y al no tener agua, entonces entraban en desesperación, volviéndose muy violentas, muy destructivas. Entonces meterse con la oveja por allí es meterse en un valle de sombra de muerte, porque todo acecha alrededor. Así como la oveja necesita agua y el pastor sabe dónde llevarla para abrevar, las fieras también tienen que tomar agua únicamente de esos pequeños riachuelos. Y cuando el riachuelo está seco, la fiera se desespera y se enfurece y ataca. Y resulta que el pastor tiene que llevar el rebaño por allí. Y eso es lo que se llama valle de sombra. Es decir, ese valle que era un valle de vida se había transformado en ese momento en un valle de muerte. Entonces David mira su propia vida y ve que hay momentos en la vida de un cristiano, de un creyente en Dios, que son momentos felices en que se puede escribir: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y David escribe esto porque está exultante. Pero hay momentos en que uno tiene que escribir: Señor, sálvame, porque las aguas me han entrado hasta el alma. Y esto es la fe, esta es la vida cristiana. Todo lo demás que se escucha por allí, de que venga Jesucristo y se le van a solucionar todos los problemas y que se va a sanar y que va a ser rico y todo lo demás, eso es mentira. Tenemos que pasar por dificultades en la vida, porque en algún momento se van a presentar. David no dice que el que sigue al pastor nunca va a pasar por valles de sombra de muerte, o que siempre va a encontrar lo mejor y pastos frescos. Es necesario pasar por esos momentos, y David lo sabe porque él lo ha experimentado, porque él ha tenido que escapar y subir la cuesta del Monte de los Olivos, llorando en un momento muy difícil de su vida. Lo único que el Señor nos asegura es que la presencia de Dios estará siempre con nosotros. En el valle de sombra de muerte, Él va a estar con nosotros. La muerte rodea y parece que no hay salida, pero David dice: ese es un tiempo pasajero, no es un tiempo permanente. El valle de sombra de muerte no es un lugar permanente y por supuesto tenemos que atravesarlo. Y el Señor nos guía y nos va guiando a los pastos delicados y a las aguas de justicia, pero será inevitable para nuestra propia madurez espiritual tener que bajar en algún momento de nuestra vida al valle de las sombras. Y allí Él va delante de nosotros. Recordemos lo que dijo Jesús: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros. La garantía de Dios no es que no vamos a atravesar esos valles. La garantía de Dios es que Él va a estar con nosotros. En el libro de Génesis se cuenta que un día Isaac, el hijo de Abraham, el gran patriarca, había crecido económicamente en la tierra y el rey donde él estaba, recuerda que era una época de tribus y de clanes, lo echa porque dice: te estás haciendo más poderoso que nosotros, y lo echa del lugar, lo echa al desierto. Y entonces cuando se encuentra en el desierto, tiene que ir a buscar los pozos de agua que había abierto su padre y tiene que reabrirlos, y cada vez que abre un pozo, vienen otros pastores y los sacan del medio, y entonces entra en una lucha tremenda porque no sabe cómo abrevar a las ovejas que tiene. Y en ese momento en que le arrebatan los pozos de agua, el Señor le dice: yo soy el Señor de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Es decir, estaba en un momento difícil, pero yo estoy contigo, le dice el Señor, y te bendeciré. Cuando Jacob, que era un usurpador, un sinvergüenza, porque eso es lo que era, huye de la casa de su padre porque le robó la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas y se disfrazó para llevarse la bendición del padre. Ustedes conocen la historia. Se va y está despertando, desesperado, porque ahora se da cuenta que está solo.
y que está en medio del desierto. Y a pesar de que era un sinvergüenza y de lo que hizo, el Señor se acerca a él y le dice, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres. Yo voy a estar contigo. Tú te equivocaste, tú hiciste mal, tú actuaste mal contra tu hermano, la estás pagando, pero yo voy a estar contigo. Y cuando José es llevado injustamente a la cárcel, difamado por una mujer, lo mandan a la cárcel, dice que Jehová estuvo con él y le extendió su misericordia. Y así podemos seguir por todos los ejemplos de la Biblia y nos vamos a encontrar con que siempre, como le dijo Dios a Josué, yo estaré contigo, no temas, no desmayes. Entonces la presencia del Señor es la que tenemos garantizada. Es la constante tanto en Isaac, que fue fiel, o en Jacob, que fue infiel. En José, que fue obediente, o en el pueblo que fue rebelde. A todos le asegura el Señor, yo estoy contigo. El Señor está con nosotros. Y esto es lo que tiene que animarnos. No creamos que no vamos a tener que pasar por dificultades siempre, pero vamos a tener la garantía de que el Señor va a estar con nosotros. Las pruebas que aparecen en la vida tienden siempre a desanimarnos, tienden siempre a decir, bueno, esto se acabó. Pero el Señor viene siempre para alentar a sus hijos. En Isaías 41 dice que Dios le habla a su pueblo y le dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es una promesa que tenemos en el Señor de que Él va a estar con nosotros. Y bueno, tenemos que entrar en el valle de sombra de muerte. No podemos eludirlo. He visto algunos poemas escritos sobre este salmo y la mayoría de ellos habla del pastor y de las aguas refrescantes y de los pastos de reposo. Pero muy poco de estos poemas y de estas canciones hablan de los valles de sombra de muerte. Parecería que esta parte la queremos sacar del Salmo, pero resulta que está allí. Y está porque esta es la realidad, porque esta es la vida, porque es lo que nos pasa y lo que nos va a pasar a todos. El valle de sombra de muerte existe, es una realidad espiritual y exige de nosotros que nuestra fe se mantenga firme. Pero hay algo muy interesante. Ustedes lo pueden comprobar en toda la historia de fe que hay en la Biblia. Ninguno que bajó al valle de sombra de muerte bajó en vano. José tuvo que bajar al valle de sombra de muerte. Sus hermanos lo atraparon, lo quisieron matar metiéndole en una cisterna. Después dijeron, vamos a hacer un negocio. Y lo vendieron como esclavo y terminó en la cárcel de Egipto. Sin embargo, no fue en vano, porque él llegó al puesto más alto de gobernador de aquel lugar e iba a ser el que iba a salvar a su pueblo de la hambruna que venía. Daniel en Babilonia tuvo que bajar al foso de los leones, pero no fue en vano. Dios tenía un propósito. Jesús en Getsemaní tuvo que pasar por la agonía del valle de sombra de muerte, pero no fue en vano, porque él estaba muriendo por el pecador. Es decir, nadie pasa por el valle de sombra de muerte en vano. Siempre deja un sedimento de bendición en nuestra vida. Y concluye el Salmo diciendo, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Saben, hay dos herramientas que llevaba el pastor y me imagino que la deben llevar hasta el día de hoy, aunque hoy hay medios más sofisticados para hacerlo, pero en muchos países del Oriente todavía el pastor sale con las ovejas a la usanza antigua. Y como decía, el pastor llevaba consigo dos herramientas, el cayado y la vara. El cayado nosotros lo conocemos porque es esa vara que tiene como un gancho arriba y después una vara que es como un garrote duro, ¿verdad? El cayado cumple dos funciones que son muy importantes. En primer lugar, que a veces cuando el pastor tiene que bajar las montañas con el rebaño, las ovejas no ven al pastor por la niebla, el pastor entonces golpea las ramas con el cayado mientras va caminando y la oveja va siguiendo el ruido. Quiere decir que el cayado lo usa el pastor para guiarlas, va marcando el camino y cuando la oveja ve que está en medio de tinieblas y que ya no logra ver al pastor, ella siente el ruido y sabe que su pastor
está por ahí. Esta es la primera de las funciones. La segunda es que ese gancho no está en vano. Es para que cuando la oveja se desvíe del camino, con el gancho le agarre la pata y la traiga nuevamente para que entre al rebaño. Entonces el cayado es una herramienta que está a favor de nosotros. El cayado me infundirá aliento. ¿Por qué? Porque aunque ande en un lugar de niebla, de penumbra, siempre voy a tener la dirección de Dios. Siempre voy a escuchar el ruido de Dios que está presente. Y si en algún momento me desvío, la mano de Dios va a estar allí para tironearme, para mostrarme que tengo que volver. Y esto es lo que me alienta. Y me alienta, ¿por qué? Porque soy consciente de mi propia debilidad. Y cuando uno es consciente de su propia debilidad, entonces busca la fortaleza en el cayado del pastor, que es el bastón con el que atrae a la oveja, con la que evita que la oveja se aleje, con la que le va marcando el camino. Y está la vara, y la vara, como decíamos, es un garrote, no es la típica vara que usa la gente de campo para guiar los bueyes. Lo que lleva el pastor es un garrote. ¿Para qué? ¿Para castigar a las ovejas descarriadas? No, es para espantar a las fieras. Porque si bajamos y llega una fiera en alguna forma, hay que espantarla. Y con eso el pastor defiende al rebaño. Quiere decir que hay una doble seguridad para la oveja, y por eso dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hay una doble seguridad. La seguridad de que el Señor va cuidando de nosotros y nos va guiando. La vida eventualmente puede ponerse muy oscura, muy hostil, muy tenebrosa, pero la guía del Señor va a seguir. Seguirá llevándonos adelante. Y en algún momento nos volveremos díscolos y querremos salirnos con la nuestra y vamos a querer separarnos del rebaño, pero el cayado del pastor bendito nos va a agarrar y nos va a traer al lugar nuevamente, que es el lugar donde debemos de estar. Hay quienes dicen: extraño esto, porque yo siempre hago lo que quiero y no me sucede nada. Preocúpese. Es probable que el Señor no sea su pastor, porque el pastor va a demostrar su cuidado y su preocupación por sus ovejas todo el tiempo. Bueno, ese era un paréntesis. Ahora, cuando venga el enemigo para destruirme, ya sé que la vara, el garrote del pastor, me va a cuidar y me va a defender. No va a dejar que caigan las garras del que me quiere devorar. Y esto es lo que nos da seguridad en el valle de sombra de muerte. Entramos con un pastor que tiene una vara y un cayado. Y yo entiendo que la vara no es para castigar a la oveja, que la vara es para el enemigo, y que el cayado no es para atraer las fieras, sino para evitar la caída, y son dos herramientas de protección. Podemos celebrar nuestra protección, sabiendo que el Señor siempre va a poner límites al enemigo, que nunca va a poder la fiera llegar a devorarme y que siempre me va a guiar aún en medio de la oscuridad más densa de la vida. El corazón del pastor es nuestra garantía. Está para protegernos, que como hijos de Dios estamos en las manos del pastor. Ahora, si yo tuviera que ilustrar esto para los niños, alguna vez también le hice clases a los pequeñitos, escribiría con letras muy grandes arriba: el Señor es mi pastor. Después en medio colocaría un clavito, un soporte, y todas las demás frases de este salmo las colgaría en ese clavito. ¿Por qué? Porque todo depende de esa primera frase: el Señor es mi pastor. Todo. Los lugares de pastos delicados, las aguas de reposo, la fortaleza, la vara, el cayado, todo depende de eso, de que el Señor sea el pastor en mi vida. Cuando el Señor es el pastor en mi vida, tengo garantizado todo lo demás. Todo cuelga de ese clavo, todo pende de ese soporte. Ahí está el centro y todo depende de eso. David había aprendido a caminar tras el Señor y pasó por momentos de gloria y pasó por momentos de angustia, pero el Señor siempre estuvo con él. Y por eso él puede decir con toda seguridad: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y es feliz aquel cristiano que puede decir esto de corazón, que puede vivenciar que el Señor es su pastor y que lo está siguiendo y que siente realmente la presencia del Señor, no solamente en los momentos de alegría,
sino también en los otros momentos, en los momentos de tristeza, los momentos de angustia, momentos de problemas. Es allí cuando se muestra con más fuerza la mano poderosa de Dios en nuestra vida. Demos gracias a Dios si podemos decir de todo corazón, el Señor es mi pastor. Porque decir al Señor es mi pastor es tener toda esa garantía en la vida de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Pidamos al Señor que Él como pastor en nuestra vida nos continúe ayudando y acompañando siempre, pero vamos a agradecerle también por el cuidado que Él tiene por nosotros. Ahora pudiera ser que haya quienes no tengan al Señor Jesús como el pastor de sus vidas, que nunca han tomado una decisión de seguirle, que son cristianos simplemente porque la tradición los ha llevado y conocen acerca de Jesucristo, pero no han puesto realmente su mirada en Él. No han puesto la vida en las manos del Señor. No han renunciado al mal, al pecado, a la deshonestidad, a la corrupción. Bueno, este es el momento en que podemos abrir nuestro corazón al Señor Jesucristo y decirle, Señor, perdona mis faltas, perdona mis pecados. Yo quiero seguirte, yo quiero acercarme a ti, quiero seguirte. Quiero tener esta seguridad de que tú eres mi pastor y que puedo vivir confiado en que tú estás conmigo todos los días. Es un acto de fe abrir el corazón y decirle al Señor, Señor, me acerco como pecador a ti. Te pido que perdones mis faltas, que perdones mis pecados. Quiero entrar en una relación contigo. Quiero que tú seas mi pastor, mi salvador, mi Señor en mi vida. Yo quiero seguirte. A veces vivimos angustias, desesperanzas, temores, porque no tenemos esta seguridad del pastor en nuestra vida. Y no basta con ir a una iglesia, no basta con escuchar un sermón, no basta con pertenecer a una comunidad cristiana de cualquier signo. Lo que necesitamos es que Jesús sea nuestro pastor. Necesitamos acercarnos a Él. Y si usted necesita que Jesús sea su pastor en esta hora, dígale con toda sinceridad, Señor, aquí estoy. Yo quiero empezar una nueva vida. Yo quiero seguirte porque hay momentos de alegría en mi vida, pero también hay momentos de valles de sombra, de muerte, y quiero atravesarlos todo esto contigo. Y quiero llegar al final de la vida con la esperanza que tú das. Termino esta reflexión dando gracias. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, por el Espíritu Santo y por el amor del Padre que nos cuida, que nos contiene y nos ayuda. Que Él reciba nuestra adoración y nuestra alabanza en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.